Tengan ustedes muy buenas noches. Una vez más, reunidos aquí en una nueva juntucha organizada por el Archivo de la Paz para conversar sobre la conservación del patrimonio en los archivos históricos. Como ustedes saben, esta es una preocupación que está motivando muchas reuniones, mucha conversación. Precisamente hace unas 2 semanas atrás hemos tenido unas jornadas sobre patrimonio bibliográfico, sobre patrimonio documental en Bolivia. Y hemos tenido distintas experiencias de todo el país y hoy día estamos muy motivados por este tema porque en el país tenemos gente especialista que desarrolla en cada una de sus instituciones distintas experiencias que muchas veces no conocemos, pero además que debemos fortalecer para que este tema de la conservación de los documentos en nuestro país avance más. Y hoy día vamos a conversar precisamente sobre la conservación preventiva, sobre la conservación curativa y también sobre la restauración. Para eso estamos precisamente, hemos invitado a la licenciada Leslie Rodríguez Alfaro. Ella es historiadora, archivista del Archivo Histórico de Tarija, que en unos momentos más se va a conectar, está un poquito con problemas técnicos. Estamos con el técnico Orlando Mora Caiguara, encargado del taller de restauración del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, en Sucre. Estamos también con la licenciada Fancy Claudia Rodríguez Arteaga, encargada del área de conservación del archivo de Comibol. Y también estamos con el licenciado Juan Miguel Arroyo Dávila, que es docente archivista y encargado también de conservación en el Archivo de la Paz. Bien, en esta tarde, entonces, primero saludar a nuestros invitados. ¿Cómo estás, Fancy? Bienvenida. Muchas gracias, licenciado. Bueno, muy feliz y gustosa de poder estar en una mesa tan interesante, con tan grandes profesionales en el tema de la conservación. Es para mí un placer estar acá presente y hablar de algo que a todos nos motiva, ¿no? Que es el proceso de conservación en archivos y en bibliotecas. Entender de que Bolivia tiene un gran repertorio historiográfico es hablar de la conservación y para mí es un gran placer estar acá presente. Gracias. Gracias, Fancy. ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto saludarlos y, bueno, compartir, no este tema que, como decía la que me antecedió, que es un tema que nos motiva, ¿no? Que tenemos que fortalecer como bolivianos, como ciudadanos de estas lindas ciudades, de este hermoso país, de poder resguardar nuestra memoria, ¿no? De poderlo mantener a más largo plazo, como siempre les digo. Entonces, es un gusto estar acá con ustedes. Vamos a conversar. Gracias, Orlando. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes, licenciado Fancy, Orlando, Leslie, ¿cómo están? Buenas tardes. Igual, de la misma manera, un gusto, un placer estar con ustedes y para conversar sobre este tema que es tan interesante, que en algunos momentos es tan nuevo en nuestro país cuando se habla de especialidades, las diferentes especialidades que tiene la conservación.
Y bueno, dispuesto a responder todas las preguntas y compartir con los compañeros para ir trabajando, ¿no? Este tema de que es tan interesante como la conservación de los bienes patrimoniales. Muy bien. Vamos a un poco explicarles la metodología. Vamos a hacer unas rondas de participación. Vamos a hacer 3 rondas. Vamos a contestar preguntas así que generales que hagamos. Cada uno, de acuerdo a su experiencia, puede participar. Tienen por lo menos unos 5 minutos para cada ronda. Y entonces vamos a comenzar haciendo la primera pregunta de la primera ronda. Entonces, primera pregunta, ¿cuál es la importancia de la conservación en los archivos históricos? Hablemos desde su experiencia sobre esta actividad y relacionando con su breve historia personal en el área. Vamos a comenzar entonces, en este caso, con Fancy, por favor. Tienes 5 minutos, por favor. Adelante. Gracias. Bueno, hablar de la importancia de la conservación preventiva es hablar, creo, del todo, ¿no? Bueno, para mí el proceso de conservación preventiva va a depender mucho de la puesta en valor que le dé cada institución. Considero yo que cada institución conoce su documentación y conoce cuál es la documentación que realmente tiene el valor patrimonial. Desde el proceso administrativo, va a pasar a un proceso técnico y posteriormente a un proceso histórico, pero que para mí lo más importante es respetar cómo ha venido el documento, entender que cada proceso, cada administrador, cada archivista, cada conservador han dejado parte de ese legado. O sea, para mí los documentos son un componente de un todo, que va mostrando diferentes características de diferentes periodos. Estos diferentes periodos me van a determinar el proceso de su fabricación, cómo ha sido incluido en el proceso administrativo, cómo ha pasado del proceso administrativo y van generando, ¿no?, el valor histórico, en algunos casos incluso hasta estratégico. Entonces, si tú no entiendes de esta manera, vas a entrar a un archivo y vas a empezar a seleccionar sirve, no sirve, sirve, no sirve, sin tener esa lógica de que desde su concepción, ¿no?, de su proceso de conservación. Para mí entender esto ha sido un poco difícil a un principio, la verdad, y quiero ser un poco sincera, porque yo tenía la expertise, pero no la suficiente, y creo que hasta ahora me falta todavía mucho, pero cuando yo entré al archivo de la minería, al archivo histórico, me mostraron, son 22,000 expedientes. Yo dije, más fácil, saquemos todos los soportes y hagamos el proceso con una imprenta y pongamos nuevos soportes. Esa era mi idea, más o menos. Metamos todo en sobres y listo. Y así no perdemos el tiempo restaurando los sobres o restaurando los soportes. O en el proceso de empaste, cualquiera puede hacer el empastado. El empastado lo podemos hacer de esta manera y así ganamos tiempo. Tal vez mi visión también, porque mis papás tienen una imprenta, entonces mi visión era un poco más comercial en ese entonces, pero con el avance del tiempo me di cuenta que hay cosas que no se pueden ir haciendo de esa manera, ¿no? Hay situaciones que en algún momento yo decía, pero ¿por qué hayan usado un marcador tan horrible, una letra tan rara? A veces los archivistas, ¿no?, le ponen informes gestión 2015 en el mismo empaste o en el mismo expediente. Y tú dices, lo saco, lo dejo, entonces se te quedan estas visiones. O a veces los mismos administradores generan lo que son, por ejemplo, las memorias, los recortes de periódico, que son muy importantes de lo que ha pasado en el 52, del 45, del 46, del 30, bueno, de cualquier gestión, pero ellos no han considerado ni la carpicola, ni el churex, ni las situaciones que tampoco en ese momento el que ha fabricado el papel ha dicho, esto se va a preservar. Entonces, creo yo que es muy importante entender esta parte,
porque si no empezamos a cometer grandes errores, pero también te vas dando cuenta la significación de la documentación, la importancia del respeto a la autenticidad, el respeto a la mínima intervención que parece fácil, pero no lo es. Que parece a mínima intervención y tú ya no te das cuenta cuándo es mínima intervención. Son situaciones que a veces te ponen en un paradigma y te hacen notar que cada vez necesitas aprender más, necesitas aprender cómo se hace, por qué se hace, qué tipo de papeles son, por qué se hace el diagnóstico, para qué, cuánto tiempo va a funcionar esto y te va mejorando, vas mejorando tu criterio y vas mejorando y vas entendiendo también a dónde quieres llegar. En un principio yo tenía muchas dudas, aún las tengo todavía, pero se han ido disipando con el avance del tiempo. Me he dado cuenta que yo quería entrar y empezar expediente 1 y vamos con los 40 kilómetros. Ese era más o menos mi criterio a simple vista, pero después me he dado cuenta que habían documentos que sí era necesario restaurarlos, habían documentos que solo era necesario hacer un proceso de limpieza inclusive y posteriormente tal vez hay documentos que no los podemos restaurar porque no tenemos en este momento el laboratorio y de esa manera fuimos planteando el laboratorio de conservación y restauración que este año ya han hecho el análisis técnico y posiblemente al año ya empiece la obra fina, ¿no? Pero han sido situaciones que nos han puesto realmente en una nebulosa que no sabías por dónde empezar, cómo empezar. Sin embargo, la ciencia avanza y con eso también la conservación. Y en esta carrera es muy, muy importante todos los días estar atenta a las actualizaciones, a los nuevos avances, al respeto, al diagnóstico. En diagnóstico se ha avanzado una eternidad, pero en restauración como tal se está retrocediendo a lo que son las técnicas japonesas. Se está haciendo, ¿por qué? Por ese mismo mínimo respeto que se debe tener a cada documento. Muchas gracias, Fancy. Es muy interesante también la perspectiva personal, el análisis, la experiencia. En tu caso, Orlando, por favor, ¿cuál es la importancia de la conservación? Sabemos que tú tienes mucha experiencia en el Archivo Nacional de Bolivia y, claro, esa experiencia personal muy rica que tienes. Adelante, por favor. Gracias, licenciado. Sí, bueno, para empezar, la importancia hay que partirla, digamos, sabiendo de que estamos tratando con memoria, ¿no? Con una memoria pasada, con algo que si no se cuida, no nos vamos a enterar o no vamos a saber nuestro pasado. Entonces, es muy importante la conservación preventiva, como decía Pans. La conservación preventiva es clave, es la clave del éxito para no llegar a una intervención curativa en los documentos. Y bueno, se recomienda todos los esfuerzos que se puedan hacer ahí en el punto de la conservación preventiva. Por algo se dice prevenir, ¿no? Porque una vez que se deterioran los documentos es muy complicado tratarlos, es muy complicado desde los materiales, los procesos técnicos que se tienen que llevar a cabo. Hay conceptos básicos, algunos mencionaba Fancy hace rato, la mínima intervención es un concepto básico para un restaurador. La reversibilidad de los productos que se utilizan para intervenir también es básico, ¿no? El respeto a la originalidad de la obra. Muchas personas cuando vienen al Archivo Nacional me preguntan, ¿y tú aumentas las letras? Me dicen, no, no, y les explico cuál es el motivo. Yo no puedo, así sepa, pero sí evito a que ni una coma, ni un punto, nada se vaya a perder. Todo lo voy rescatando, se va poniendo a su lugar mientras sea el original. Y bueno, esos conceptos son básicos, pero ya cuando llegamos a un deterioro que ha dañado mucho al papel, pero entonces hay que tener mucho cuidado con la conservación preventiva desde todos los puntos de vista. ¿Ya? Y bueno, la experiencia que yo tengo, esto he empezado yo en el Archivo Nacional el 2003, el año 2003, junto con un programa que había de la ES y la Agencia Española de Cooperación Internacional, quienes eran los que daban las luces, o sea, dentro de las escuelas talleres. Y con un convenio con el Archivo Nacional yo fui parte de esa formación.
Y yo entré a esta área de la conservación, la restauración, así por azar de la vida, saliendo bachiller me fui, entonces me interesaba mucho esto de curar papeles, hacer la limpieza. Inicialmente fue complicado porque como todo comienzo, ¿no? En el taller, en el Archivo Nacional, tampoco no habían muchos, quizás los recursos no estaban muy bien delimitados, muy bien asignados, entonces fue un proceso largo para llegar a lo que muchos ya conocen y el trabajo que se hace dentro del taller. Eh, Nosotros siempre igual estamos a cargo de los depósitos, entonces hay que bajar a ver cuando hay una lluvia torrencial o un cambio de clima tremendamente fuerte, ya sea para hacia abajo o hacia arriba, hay que estar presente en los depósitos, hay que ir, hay que darles una miradita, echarse de menos, ¿no? Cuando hay una lluvia torrencial hay que darle una revisión a las paredes. Y bueno, las recomendaciones que se dan también para una buena conservación es que la estantería no esté pegada a la pared precisamente por ese problema que se podría causar a futuro. Ya muchas veces armamos nuestras estanterías apoyadas en las paredes y eso es un defecto, ¿no? Hay que tratarlas de separarlas, digamos 15, 20 centímetros, porque cuando hay una lluvia torrencial en el momento menos esperado, tenemos un ataque después de hongos, porque después de una humedad vienen los cambios que fluctúan los papeles y quienes sufren son los papeles. Yo en alguna ocasión he escuchado decir a alguna colega que, con la colega con la que yo trabajé varios años, es que los papeles, los libros, los documentos son como personas, son como niños, igual se enferman, igual hay que cuidarlos, no hay que descuidarlos, está en el depósito y listo, no hay que ir a verlos, hay que revisarlos, es muy importante esas revisiones periódicas para no llegar a intervenciones drásticas, porque definitivamente ya cuando el documento está dañado, si hay que hacer una intervención drástica, la hay que hacer porque si no se interviene se pierde. Y si se pierde, bueno, estamos en conflictos, ¿no? Entonces, quizás ya hay que dar ese pasito más. O sea, tenemos que ser conscientes de la conservación, pero también tenemos que ya ir conociendo lo que es la intervención y la restauración. Eso en cuanto a la importancia, licenciado, y la experiencia que les conté, cómo yo ingresé y lo que hago con los papeles. Muchas gracias, Orlando. Bien, obviamente hay mucha experiencia, tal vez coincidencia en algunos casos. Miguel, ¿cómo es tu visión más bien sobre este tema y también digamos, tu experiencia personal en el Archivo de la Paz y tal vez en otros archivos? Adelante, Miguel. Bien, sí, me parece genial lo que comenta Fancy, lo que comenta Orlando. Y también a mí me gustaría hacer, digamos, una relación acerca de la conservación y la responsabilidad que genera esta, el respeto que genera este concepto con todos los miembros de un archivo, ¿no? O sea, este concepto va a ser el detonador, digamos, de la responsabilidad y del respeto que tiene que haber, ¿no? En torno a los bienes patrimoniales en un archivo. En ese sentido, yo considero, y está siempre dicho, ¿no? En los textos, en los teóricos, y también en la práctica, que la conservación forma parte de un sistema de procesamiento de un archivo, ¿no? Ya sea histórico o de gestión, como el que también trabaja Fancy. Y dentro de este sistema, me parece a mí que lo primordial y lo que decía Francis, que está más desarrollado, que son los diagnósticos, ¿no? Estas hojas clínicas que se hace pieza por pieza, unidad documental simple, unidad documental compuesta, hacer un diagnóstico de cada una de las unidades es importante porque, y ahí en colación a lo que decía Orlando y también Fancy, de entender la materialidad de cada uno de estos elementos, de estos ítems para saber cómo se va a poder solucionar los problemas que presentan, ¿no? Entonces, esto en función también a la gestión del archivo me parece que está relacionado con los programas estratégicos para el cuidado de los acervos, ¿no? Y de la misma manera, el tema de la mínima intervención, la reversibilidad, el respeto a la originalidad, van a ir, se van a trabajar, me parece, en los archivos históricos como un gran reto, ¿no? Yo
yo parto de la idea de que en un archivo tiene que haber el control material y el control intelectual de los bienes patrimoniales. Y en este caso la conservación entraría dentro del control material, ¿no? Que es un modelo con el cual yo he aprendido un poco esto de conservación. Se refiere directamente el control material, por ejemplo, a la conservación de todos los bienes patrimoniales, pero principalmente al conocimiento de la composición de cada uno de ellos, ¿no? Hay que entender la parte química de cada papel, la parte física de una fotografía, de un papel, puede ser incluso de una cerámica, de una piedra, de un metal, de un artefacto, y entender cuáles van a ser sus acciones químicas, sus deterioros, ¿no? Entonces, yo creo que ese elemento es el que un poco falta en nuestro país, el de la especialización, ¿no? Porque llegamos en este momento, yo lo que he visto en nuestro país, tenemos la conservación de papel, que está en manos pues, prácticamente de Fancy y de Orlando. No conozco más personas, hay de pinturas, y bueno, yo creo que hasta ahí a veces llegamos, ¿no? Entonces, me parece que es el tema de la especialidad, del control de la materialidad, lo que está faltando en los archivos, y lo que se denomina las descripciones, ¿no? En lo que son los diagnósticos, ¿no? Aprender a hacer estos diagnósticos. Llega un punto en que los conservadores o los restauradores son más químicos que archivistas o que conservadores, ¿no? Entonces eso también me parece que va a ser importante con la implementación de nuevos laboratorios, ya sea en el Archivo La Paz, en la Comibol, o el que ya tienen también en la biblioteca, en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. Bueno, esto de la conservación a mí me parece también que es importante mencionar que una conservación preventiva es mucho más económica que posteriormente hacer una conservación o una restauración, ¿no? Porque las restauraciones son más costosas, implican, como les decía, especialistas que puedan solucionar estos problemas en los diferentes elementos patrimoniales, ¿no? Y bueno, esa sería, digamos, la concepción que yo tengo acerca de la conservación de los archivos históricos. Y dentro de una experiencia, bueno, yo soy más nuevo que Fancy y que Orlando. Yo todavía estoy en esta etapa inicial de lo que se denomina expertise, más con el tema de fotografías, ¿no? Claro que las fotografías también tienen un soporte de papel o de cartón en la parte posterior, pero sobre este punto, considero que la fotografía es un material mucho más frágil que el papel, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que una experiencia, una anécdota sobre esto voy a tener recién, ¿no? Tengo algunas pequeñas cosas que les voy a ir contando en la siguiente pregunta. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Leslie, entonces, en esta primera ronda hemos partido de una pregunta sencilla que habla sobre cuál es la importancia de la conservación y también tu historia personal sobre esta temática. Quisiéramos que nos relates. Tienes unos 5 minutos. El 2018 yo tuve la oportunidad de ver un poco superficialmente el tema de conservación al hacer un proyecto de grado en un archivo que es histórico. ¿Qué me llevó a la conservación? No fue mi objetivo inicial, ¿no? Mi objetivo inicial era hacer un inventario de la documentación. Sin embargo, cuando uno ya está dentro y está frente a la documentación, entonces, como historiador y como archivista, uno siempre se pregunta, ¿no? Voy a tocar estos documentos, ¿qué puedo generar si toco estos documentos? ¿Qué puede pasar? Porque las hojas son tan frágiles, ¿no? Y uno empieza a dudar si es que realmente tiene que tocarlas, cómo manejar esta situación, ¿no? Entonces, viendo todo esto antes de enfrentarme al documento, entonces he planteado que esta documentación debería antes elaborarse un diagnóstico sobre esta documentación y ver cuál es la situación real de esa documentación. ¿Qué tiene? Porque yo la había visto al hacer un inventario que no ha sido completado, pero había visto que había muchos problemas, ¿no? O sea, que la documentación presentaba
muchos fenómenos, bueno, que después aprendí que eran los agentes físico-químicos, ¿no? Habían, por ejemplo, perforaciones producto de la tinta, habían muchas ondulaciones, resquebrajamientos, habían incluso, podíamos ver rastros de insectos, ¿no? Y bueno, todo eso entonces me llevó a plantear, conocer principalmente las características generales, no solo de un documento, sino de la colección en general, ¿no? Que mantiene el archivo donde estaba realizando mi proyecto de grado. Entonces empecé ahí a indagar e investigar alguna forma para diagnosticar, cómo se diagnostica, esa era mi pregunta. Y empecé a ver en internet no encontraba lo que yo quería, que era ver el contexto general, ¿no? Habían cosas muy específicas, principalmente para patrimonio arquitectónico, para pinturas, para colecciones de museos, pero no encontraba para documentos históricos, ¿no? Entonces, frente a esta situación, también me puse en el lugar de un funcionario, de un archivista que está trabajando ahí, y dije, bueno, puedo plantear un diagnóstico y hacer mi propio manual, y este manual que sirva para la institución donde estoy. Entonces fue esa la idea. Y ahí fue donde empecé a ver los conceptos, ¿no? que son de diagnóstico, que hay conceptos muy básicos y muy necesarios, que son fundamentales en un archivo histórico. Y también comprendí que la función de un archivo histórico es precisamente esa, ¿no? La conservación en todas sus fases, desde la preventiva hasta la restauración, ¿no? Y para eso hay un proceso de diagnóstico, de planificación, de implementación. Entonces me di cuenta que una de las características de esto es que es algo muy específico, ¿no? La conservación es específica, pero también es muy profunda, ¿no? Entonces uno va escarbando poquito a poquito y se da cuenta que hay una amplitud fenomenal, no solo observando las tintas, ¿no? Que hay la variedad de tintas y los efectos que producen, que puede ser o sea, puede ser ferrogálica, puede variar esta tinta por los efectos del oxígeno, o ver, ¿no? Las características tan distintas que hay por el efecto de la humedad. Y bueno, ¿no? Entonces esa fue mi experiencia que me llevó a plantear un diagnóstico y a plantear unos ítems para ir viendo las características de ese fondo en específico que estaba trabajando, ¿no? Entonces se planteó se planteó los ítems necesarios, se hicieron para temperatura y humedad y luz, se hicieron observaciones o se plantearon, ¿no? Las observaciones, y se fue explicando tipo manual, que luego se planteó en el proyecto de grado, ¿no? ¿Qué significa cada cosa, ¿no? O cómo debe medirse, por ejemplo, ¿no? O cómo puede identificarse, por ejemplo, un deterioro de tipo físico-químico. Entonces acompañaba el concepto y también daba pautas para que la persona que realice la observación pueda delimitar, ¿no? Y pueda especificar al llenar el diagnóstico. Bueno, y ese fue mi aporte, y pienso que de alguna manera me sirvió mucho a mí para comprender lo que es la conservación y ver que es tal vez un aspecto muy científico, ¿no? O sea, tiene mucho de científico hacer conservación, y también algo tal vez de apasionante, hasta un poco de artístico, ¿no? Por el hecho de que, bueno, es un trabajo bastante, no sé, bastante emocionante, ¿no? El empezar a observar, y aún más la restauración, ¿no? Que la restauración ya implica un aspecto mucho más profundo, ¿no? Mucho más práctico, más que teórico. Eso es lo que me pareció del diagnóstico de la conservación, ¿no? Gracias, Leslie. Bien, obviamente estamos ante un tema que no es nuevo, ¿no? Parece que desde hace mucho tiempo se han planteado también este tema de la conservación, muchos años, pero, y aquí viene esta segunda pregunta y dice que en realidad le han dado importancia o no las instituciones. Dice la pregunta, ¿cómo impactará su trabajo en el repositorio en el que trabaja? Es decir, ¿es importante este aspecto de la conservación? ¿No es importante? ¿Qué es lo que pasa en las instituciones
algún caso tal vez pueden ustedes relatar, hacer tal vez alguna anécdota justamente sobre la conservación y restauración. Comentar un poquito esto, que nos preocupa, ¿no? Porque hoy día que estamos entrando a este tema, parece un tema nuevo, cuando ya se lo conocen hace mucho tiempo, ¿no? Y no se le ha puesto mucha fuerza en las instituciones, algo está pasando. ¿Qué dices tú, Fancy, en tu experiencia? ¿Cómo es el impacto de tu trabajo en la institución donde trabajas? Bueno, en el caso del archivo del Comibol, creo que ha sido un poco complicado la situación de hacerles entender al personal administrativo que requería el archivo un proceso, un laboratorio, un taller de conservación y restauración de documentos. Creo que ha sido una compulsa de que te doy, no te doy, te doy, no te doy, por parte de don Edgar, que es en realidad el que ha logrado todo este taller, ¿no? Más que todo porque mi empresa es una empresa estratégica y es estratégica estatal, productiva. Entonces, decirle a los ingenieros en minería que tienen que invertir en patrimonio ha sido como que te lancen la chancla en la cabeza y te digan no hay, no hay, no hay, no hay. Entonces, de esa manera, hemos mandado un montón de informes, hemos mandado bastantes trabajos y bueno, un poco, ¿no? De la anécdota. Primero quiero hacer la anécdota de don Edgar. Él en las reuniones de directorio, ya no me va a dar, perfecto, entonces usted va a cuidar los 40 kilómetros, yo no voy a cuidar. Entonces, de esa manera ha ido como que también políticamente trabajando y metiéndoles, o sea, fuerte, él no se dejaba, entonces de esa manera íbamos construyendo poco a poco el patrimonio. Él me decía, tú tranquila, yo nervioso, yo voy a conseguir el presupuesto para tu área. Y para mí ha sido también un problema porque cuando yo quise implementar la fase de macro conservación preventiva, me encontraba en un mercado donde no hay mucho para comprar en conservación y si hay es muy caro. Entonces, fui a las empresas y les decía, quiero para archivos y nadie me daba una especificación técnica y clara. En ese sentido, el 2017, la Asociación Internacional para el Patrimonio Cultural de Archivos y Bibliotecas genera un seminario intensivo de una semana donde David Juanes de el IBCR Masí da un, un seminario y nos lleva al INPI. Esa vez me acuerdo que yo fui con mi presupuesto y he dicho, no me importa, nos hemos ido de mochileras con una compañera. Bueno, hemos pasado todo un montón de aventuras, hemos dormido en el aeropuerto, pero la cuestión era participar en el evento y quería yo entender qué tipo de equipos, por qué, para qué, porque sí entendía que tenía que comprar un termómetro, y que tenía que medir, pero no sabía para qué o qué iba a generar esto, ¿no? Y cómo se tenían que hacer las tablas y toda esta situación. Entonces, nos fuimos en esa gestión y me di cuenta que no sabía absolutamente nada. Pensé que sabía mucho, llegué allá y me di cuenta que no sabía nada. Él nos entregaba un montón de tablas y solo eran rayitas, eran números, eran códigos químicos y nos decía, analicen. Era como estar perdida porque todos hablaban y parecían que yo era el bicho raro ahí entre tanto físico y químico. Entonces esa situación me ayudó bastante porque me hizo entender hasta dónde quiero llegar, me hizo entender qué tengo que pedir en las especificaciones técnicas y logramos adquirir por lo menos un lote de equipos que nos van a servir para el tema del diagnóstico de depósitos de archivo, ¿no? Termómetros, pHímetros, con las características que yo le iba pidiendo a las empresas. El mismo problema tenía con el papel es muy caro, el papel japonés, y el papel para hacer las cubiertas. Entonces yo ya no les decía, necesito papel para conservación. Lo que yo hacía era estudiar los papeles, estudiaba las especificaciones técnicas, estudiaba la química del papel
Y con esa comprensión hacía mis términos de referencia y les decía, necesito papel con certificación ISO 9001, ISO 3001, ISO 11078 y que tiene que tener en las características que este papel tiene, que me pasen los datos de su... Entonces ahí aprendí, por ejemplo, que los papeles semipermanentes te están diciendo, semiquímicos, perdón, te están diciendo que es y no es. O sea, no sabemos qué es, eso me están diciendo. Entonces, yo fui aprendiendo de esa manera. Empecé a investigar, empecé a hacer mis estudios, empecé a ver las fibras, me pedía yo los catálogos de las papeleras, y ellos me daban los catálogos y yo lo veía bajo microscopio, sus fibras, la cantidad de lignina que tenía en el papel. Y bueno, fue de esta manera que fuimos trabajando. Y una experiencia que logramos, por ejemplo, es cuando llegó el papel reciclado en todas las instituciones públicas. Tal vez ustedes se acuerdan cuando salió el decreto supremo que obligaba a todas las instituciones a usar el papel de papel bol. Nos encaramos en eso, hicimos las pruebas. Tengo acá las pruebas que quería mostrarles. No sé si me pueden permitir compartir pantalla. ¿Se puede? Adelante, Fancy, sí puedes compartir. Ya. Y bueno, esta es la ISO que se genera en 1984. No sé si lo ven. ¿Se ve? ¿Se ve? Se puede Sí, ver. sí, se ve. Ah, ya. Bueno, en esta ISO nosotros hemos tomado las cuentas, lo que nos pedía la ISO 9706 y la 1108, 11108, y íbamos viendo las características técnicas y nosotros nos fuimos a la práctica y dijimos, a ver, ese papel funciona, no funciona, y lo primero que hicimos fue tomar el pH del papel. Resulta que el papel que estaban obligando a las instituciones, como si cada día no se generara patrimonio en Bolivia, resulta que tenía esto en las tres tomas, 4.8, 4.6 y 4.54, si no me equivoco. Y nos dimos cuenta que es altamente ácido. No sé qué hice. Nos dimos cuenta que no tienen, no tiene una buena, o sea, tiene una absorción muy, muy fuerte, entonces es 1 minuto y 53 segundos por cada gota de agua. Y en las fibras nos dimos cuenta que es una fibra muy sucia, incluso más sucia que el semi-reciclado. Y en las fibras también encontramos estas características. Entonces, nosotros elaboramos un informe y solicitamos a presidencia que se elimine el papel, y con una resolución de directorio se logró detener el uso de este papel. Entonces creo que ha sido muy importante para nosotros el hacer el informe, entregar la investigación y lograr que por lo menos en Comibol se corte esto y se utiliza para fotocopias, exclusivamente para fotocopias, y poco a poco también nos apoyaron ahí el área de administración, que también indicó que las impresoras no eran compatibles. Entonces ahí empezaron poco a poco a valorar un poco más mi trabajo, porque en un principio me veían como la sacagrapas del archivo de la Comibol, y fueron entendiendo que mi trabajo va mucho más allá, ¿no? Fue muy interesante esa experiencia, ¿no? Y otra experiencia que tuvimos fue con las fotografías. Teníamos un informe técnico, el cual presentaba serios problemas igual de conservación, y las fotografías estaban pegadas de papel. Esta fue mi primera experiencia en la restauración de estas fotografías, porque eran un informe y como ha sido rescatado, estaba totalmente pegado al papel, como ustedes pueden ver acá. Se realizó la limpieza
y se logró recuperar la fotografía, pero no tanto el documento porque como era muy poca mi experiencia, logré recuperar parte del expediente, pero no en su totalidad, ¿no? Entonces ahí también entendí que el trabajar con fotografías era otro nivel, que era algo que yo ni sabía muy bien, pero hicimos en este proceso una investigación y se realizó también el proceso, por lo menos de la recuperación de esta fotografía, porque era una vista previa de 1940, no, 1988, 89, algo así, lo que era Santa Fe. Y era una de las, era una fotografía técnica, ¿no? Nos indicaba dónde está, a qué distancia estaban los relaves de las minas. Podría decirles como experiencia. Gracias. Gracias, Francine. Orlando, adelante. En tu caso, igual es, ¿qué impacto tiene el trabajo que haces en conservación en el Bueno, Archivo Nacional de Bolivia? sí, yo inicialmente, cuando empezamos a hacer los trabajos, básicamente hacíamos el colado de roturas y el injertos en zonas faltantes, en documentos, en encuadernaciones, pero no era muy, o sea, el avance no era muy rápido como lo es ahora, digamos, ¿no? Ha ido evolucionando este trabajo en el taller. Eh, y bueno, ahora el taller ha evolucionado bastante, gracias también a la inversión que el Estado Nacional ha hecho en el Archivo Nacional, a las gestiones que nosotros también hemos solicitado, ¿no? Para que se nos pueda, digamos, comprar o darnos los insumos que se necesitan. Como decía Rani, es muy caro el papel japonés, los encolantes que utilizamos, ¿no? El metil celulosa también no es muy fácil de conseguir, pero bueno, ya es más accesible. El almidón de trigo purificado que se utiliza para algunos encolantes ya para poder adherir al papel japonés, porque no es de adherirlo con cualquier encolante, digamos. El papel japonés es muy caro, pero a la vez es muy saludable para el papel deteriorado. Entonces, como le decía al principio, éramos con las roturas, injertos con la misma calidad de papel, digamos, ¿no? Sobre todo hemos empezado trabajando colonia. Entonces, el papel colonial es de excelente calidad, es la mejor que hasta ahora, creo yo, porque son papeles de algodón, entonces son de muy buena calidad. Hemos ido seleccionando los blancos para poder colocarse a los faltantes que tienen información o para evitar el deterioro en otros documentos, ¿no? Entonces, hoy en día el taller está considerado como pioneros, ¿no? Tenemos los insumos, tenemos los equipos, pero bueno, eso es también gracias a la intervención del Estado, porque ellos han sido quienes han dado los recursos. Y escuchaba la experiencia de Fanny, entonces es más complicado cuando no se tienen los recursos, porque quien asigna, si el Estado o, o las instituciones quienes asignan estos recursos para una intervención curativa, es saludable para el país, pues, ¿no? Es saludable para nosotros porque se ven los resultados y es satisfactorio ver, ¿no? Que te llega un documento que está por decirlo así, por morirse. Entonces, uno agarra el documento, tiene los recursos, tiene los insumos, tiene las técnicas, tiene el conocimiento y entregamos un resultado a un documento que no se va a ir, no se va a morir. Entonces, le devolvemos la vida. Y eso es, pues, hasta satisfactorio para nosotros como interventores, ¿no? En lo que se está, en lo que se va a presentar posterior a la intervención que se va a realizar, sin olvidarse nunca, o sea, nunca hay que olvidarse de la conservación preventiva, porque, como decían, ¿no? Los materiales, los insumos, las técnicas son bastante caritos, son bastante... Además, ya no hay que tenerle miedo al papel. Bueno, en mi caso, yo ya no le tengo miedo al papel. Hago una prueba de solubilidad de tinta, veo de qué material está hecho el papel, qué características tiene el papel, o si le voy a poner a la reintegradora, lo voy a laminar. Entonces, yo ya no le tengo miedo a eso. O sea, yo tengo ya que entregarles un papel sano. Tengo que entregarles un papel que ya no esté enfermo.
que ya pase a una conservación preventiva, pero que ya no esté enfermo, que ya no tenga hongos. Eliminar las manchas en lo más que se pueda. Si no se puede eliminar en una limpieza acuosa, hay que eliminarlo en seco, pero hay que hacer algo con el papel enfermo. Con el papel enfermo va a seguir enfermo mientras no se haga nada. Es un gran paso evitar las fluctuaciones en el ambiente, es un gran paso, pero no es suficiente. Y ahí hay que dar el otro paso de curar a los enfermos, y no dejarlos. Pero si es que en un depósito encontramos muchos documentos enfermos, hay que saber también aislarlos, ya no, para que no contagien, porque esto es contagioso. Cuando se tienen en depósitos documentos dañados, entonces va a ir contagiando necesariamente. Si ustedes lo dejan ahí día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, va a ir avanzando, se va a ir deteriorando más. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, hay que detectarlos todos los enfermos con los no enfermos, entonces separarlos o hacerlos por lo menos una barrera, ¿no? Hay métodos para poner hay métodos para poner barreras ahí o aislarlos o definitivamente llevarlos a otros depósitos o crear un depósito de enfermos y no mezclas con los sanos, pero siempre y cuando no perdiendo, digamos, el orden o no perder los códigos que se tienen en cada libro. Entonces, eh, pues cuando es impactante, ¿no? Ver un documento que está muriéndose, que está muy enfermo, y verlo después de un par de semanas sanito. Entonces, es satisfactorio, como les decía. Entonces, hay que dar ese pasito ya de curar los documentos, de ir curando los documentos enfermos, ¿no? Y bueno, los recursos, las instituciones o los directivos tienen que eh, bueno, y los técnicos, ¿no? Hay que saber argumentar que esto es, que es imprescindible también para poder recuperar documentos enfermos. Que sin esos recursos, si no se asignan, pues no creo que sea posible. Porque hacer una restauración para un particular va a ser muy, muy caro. Nosotros en el archivo ya no, si se hace son con convenios interinstitucionales, ¿no? Realmente que valga la pena intervenirlos o que valga la pena recuperar esos documentos que están muriendo. Es eso, básicamente, licenciado. ¿Alguna anécdota, Orlando? Algo que te haya pasado así, no sé, problemático, algo que te haya pasado al A ver, restaurar o al a conservar. ver. Bueno, sí, lo que más nos ha ocurrido en el edificio nuevo, nosotros controlamos, como decía, pero definitivamente creo que Sucre y el edificio, como está en una zona central, es complicado un archivo que esté en un espacio céntrico, ¿no? Entonces, cuando hay lluvias torrenciales tenemos serios problemas en el archivo. Cuando hay acumulación de granizo, después las filtraciones de agua, es complicadísimo. En la parte del sótano del archivo se inunda. Entonces, nosotros está lloviendo a esta hora o a la hora que está lloviendo, estamos en la obligación de ir y retirar todo el exceso de agua, digamos, ¿no? O sea, estamos trabajando como bomberos ahí cuando es catastrófico la situación. Bueno, y después de eso las tareas son más complicadas, hay que ventilar, hay que ir secando el ambiente porque esa humedad va a ir generando hongos en los documentos, en los depósitos. Hay que tener mucho cuidado con las lluvias, al menos aquí en Sucre. Sí, bien. Miguel, lo mismo hablando de este tema, el impacto del trabajo que has venido realizando ya bastante tiempo en la institución y algunas anécdotas que tienes al respecto. Adelante. Bien, sí. Bueno, en el Archivo La Paz ha habido ya hay una historia, ¿no? De conservación, de restauración hace mucho tiempo atrás, pero se ha cortado esto, ¿no? Entonces se tenía un laboratorio que tiene, digamos, diferentes tipos de artefactos, instrumental para la conservación y para la restauración. Sin embargo, en esta gestión se está volviendo a reactivar, se ha vuelto a reorganizar todo este material para para reactivar, digamos, el laboratorio, ¿no? Y justamente con lo que va a ser el proyecto de códices y todo eso, lo que han debido tal vez escuchar. Pero
haciendo, digamos, un trabajo más práctico desde lo que yo me he especializado, que es la conservación de fotografías, lo he hecho un poco más a detalle en lo que es el archivo fotográfico Núñez de Arco. Esto, digamos, puede ser una historia anecdótica también, porque con un grupo de compañeros, entre historiadores, un conservador de films italiano y un fotógrafo, eh, presentamos un proyecto a la alcaldía, a los fondos concursables del FOCUART, planteando la conservación y la recuperación de las placas de vidrio de Arturo Poznański, ¿no? Son más o menos tenemos un estimado de 1.653 placas de vidrio, pero ¿y por qué les digo un estimado? Porque cada vez que vamos hurgando algún cajón, moviendo algún mueble, encontramos más material. Entonces, lo interesante ha sido que, y lo anecdótico es que es como que estuviéramos en una mina donde pueden aparecer nuevas vetas, ¿no? Nuevas fotografías, ¿no? Entonces, eso puede ser una anécdota de este trabajo que estamos realizando. Este trabajo de la colección o del fondo fotográfico Núñez de Arco o de Poznański, que se encuentra dentro del archivo Núñez de Arco se encuentra el fondo Poznański. Se ha comenzado a trabajar haciendo una limpieza preventiva de todas las placas de vidrio con el uso de alcohol isopropílico, agua destilada, bisturís y todo el material necesario, mínimo, porque no contamos, digamos, con equipamientos grandes, porque es un archivo que no ha estado funcionando durante mucho tiempo y se está reactivando este archivo, entonces se ha trabajado principalmente con objetos lo más económico posible, que es como siempre a veces se comienza, ¿no? En conservación, con lo más económico. Entonces se ha realizado la limpieza de las placas, se ha realizado la descripción una por una de los deterioros que son muy particulares en fotografía, ¿no? Estamos hablando de fotografías de hace 120 años aproximadamente, de las primeras misiones de exploración de Tiwanaku y de la ciudad de La Paz, de un tamaño grande, ¿no? Es un formato grande de 20 por 30, ¿no? Estamos hablando más o menos como una hoja tamaño oficio, cada placa de vidrio, entonces implica un riesgo, ¿no? Del manipuleo de cada una de estas placas, la limpieza borde por borde, eh, limpiar, reconocer la emulsión, no limpiar la emulsión, limpiar solamente el vidrio, establecer, digamos, si el vidrio está enfermo, qué tipos de deterioros tiene el vidrio. eh, digamos, es una tarea que estamos todavía realizando y que es muy interesante y que por eso también les digo que yo no tengo tanta experiencia de muchos años, pero me parece que es súper interesante trabajar con fotografías, porque uno en los documentos, al ver el contenido, se transporta al momento donde fueron generados. Sin embargo, en la fotografía es algo instantáneo, ¿no? Uno ve la fotografía y ya está en Tiwanaku, ya está en la plaza del estadio eh, con el monolito Bennett, ya está viendo la cordillera con los nevados más pronunciados que en la actualidad, y eso me parece muy interesante, ¿no? Eh, bueno, sobre cómo va a impactar, digamos, este trabajo en el repositorio que estamos trabajando, tanto en el Archivo La Paz, se está buscando las mejores, hemos consultado con Fancy, con Orlando, para que nos recomienden, ¿no? Desde su experiencia, qué elementos, qué instrumentos pueden ser los más adecuados. También con la idea de generar un grupo de trabajo que no solamente sea en el Archivo La Paz, sino que tal vez pueda conectarse con especialistas como Fancy, como Orlando en papel y con otras personas de otros países, ¿no? Entonces, eso sería en el Archivo La Paz, que todavía es un proyecto que está en camino. Y en el Archivo Núñez de Arco, yo creo que la conservación que se le está dando ahorita a las placas de vidrio va a generar, les estamos dando mayor tiempo de vida, ¿no? Paralelamente a la limpieza, lo que se ha hecho es adquirir material de conservación fotográfica italiana. Son guardas libres de ácido especiales para fotografías, para negativos de vidrio.
cajas libres de ácido italianas también. Entonces se está haciendo un trabajo con estándares internacionales para fotografía de conservación, pero con muy pocos recursos, ¿no? Entonces hemos priorizado el material y la anécdota, otra anécdota sería que hemos disminuido nuestros sueldos aluminio, ¿no? O sea que hemos priorizado tanto el material y la conservación que eso es nos hemos quedado casi sin sueldo, pero ya van casi un año y medio que vamos trabajando y nuestro salario es muy poco, pero con la satisfacción de que este material se va a conservar y de que ya va a también ser accesible a los investigadores dentro de poco y continuar con los siguientes acervos fotográficos que existen, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido que en la alcaldía existe una colección grande también de placas de vidrio y es un tipo de material patrimonial que no se ha trabajado mucho y que se está perdiendo porque como las personas ven vidrios y no logran reconocer qué es lo que contiene la información porque no están positivadas y no están en negativo, las pueden destrozar, son susceptibles a que se pierdan. Entonces, cuando uno ya hace la digitalización, se transporta al pasado y es muy, muy alucinante. Bueno, eso es lo que les puedo decir en torno a este tema. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Muy interesante. Estas experiencias nos van a ayudar a comprender qué es lo que está pasando en nuestro país en este tema de la conservación. A ver, Leslie, que nos está conversando también, está charlando desde Tarija. Leslie, ¿qué dices tú de este tema de qué impacto tiene tu trabajo en la institución? Entiendo que estás en el archivo de Tarija. Adelante, por favor. Bueno, no, actualmente no me encuentro en Tarija, tampoco estoy trabajando en el archivo histórico de Tarija, yo estoy actualmente en el interior, en otro departamento, estoy en Oruro, haciendo igual un trabajo de archivos y bueno, tal vez lo anecdótico va por ahí, ¿no? Que bueno, después de haber terminado el trabajo de tesis, de proyecto de grado, no ha habido la respuesta, digamos, ¿no? En ese tiempo, ¿no? De la gobernación y bueno, se ha tratado de impulsar de diferentes formas, ¿no? De que se desarrolle el proyecto en el archivo o por lo menos que se tome en cuenta, ¿no? Las necesidades que hay urgentes en el archivo histórico de Tarija, ¿no? Y bueno, por cuestiones más de tema burocrático, me parece, entonces no se ha podido lograr, digamos, ¿no? En ese entonces un avance. Y bueno, como han mencionado varias veces, es importante el apoyo institucional, ¿no? Más aún si es una institución que depende del departamento, ¿no? Pero bueno, esperemos que ya hasta la fecha se haya dado algún cambio de visión de archivo histórico. Desconozco actualmente cuáles serán las acciones que se han desarrollado, ¿no? Pero bueno, para mí ha sido importante, ¿no? Conocer, digamos, el tema de conservación e individualmente yo estoy tratando de tomar cursos sobre conservación por online, internet, ¿no? Y traté de ir a hacer un curso a la Argentina que lamentablemente por cuestión de tiempo no pude realizar, ¿no? Pero bueno, esa es la situación que pasamos muchos, ¿no? Que hemos intentado hacer algo, pero bueno, ¿no? Individualmente sí se puede y tampoco hay que bajar, ¿no? Las ganas, ¿no? Más bien todo lo contrario, ¿no? O sea, sí impulsar. Pero no me encuentro en el archivo histórico de Tarija, como les he comentado, ¿no? Sin embargo, algo que me llamó la atención en el tiempo en que pude hacer proyecto de grado es que lo que mencionaba el restaurador conservador de Sucre es que precisamente los papeles de la colonia se encuentran mucho más conservados en mejores condiciones que los papeles del periodo republicano, ¿no? Uno puede encontrar, por ejemplo, documentación colonial que está en muy buen estado en relación a papeles que ya estaban, por ejemplo, que estaban mecanografiados, que se ha utilizado lapicero o lápiz,
¿no? Y que ahí sí se nota que hay mayor efecto de incluso del hongo, que atrapa más humedad, ¿no? Y eso me llamó la atención, ¿no? Como el papel, la característica del papel, cómo ha sido elaborado, el papel de trapo, y bueno, investigar un poquito sobre eso, ¿no? Y entrar en este tema del papel, que también es muy, muy amplio. Eso sería, licenciado. Muchas gracias, Leslie. En realidad hay una preocupación, ¿no? Primero vemos que sí algunas instituciones han apoyado o están apoyando, pero en realidad en general vemos que mucha gente no entiende el tema de conservación, no apoya, y de ahí también que poca gente se dedica, ¿no? Poca gente se dedica a especializarse en el área de conservación. De hecho, en algunas reuniones de códices con gente de España, de Italia, de México y de Perú, se hablaba sobre este tema y decían, un español decía que es distinto el tema de conservación, hablar del tema de conservación, que del tema de restauración. Que en España, por ejemplo, es una especialidad la restauración, es una especialidad que se estudia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, decíamos, en realidad en Bolivia hacemos una cosa y otra, pero no hay, digamos, muchos niveles de formación, porque formación más teórica, dan cursos de conservación, etc. Pero en la práctica, en realidad, se está haciendo, digamos, esta conservación en instituciones concretas. Y precisamente, entonces ahí viene la tercera pregunta, decirles, ustedes como especialistas que se están todavía formando también y están trabajando en esta área varios años, ¿qué le recomendarían a la población y a las autoridades nacionales al respecto de este tema para ayudar a la conservación del patrimonio? ¿Cuáles serían sus consejos para las personas que quieren estudiar, especializarse y trabajar en el área de conservación del patrimonio histórico? Fancy, por favor, adelante. ¿Qué dices? A las autoridades nacionales creo que voy a hablar por todos los archivistas y por todos los bibliotecólogos y por todos los conservadores de las instituciones públicas y privadas. Nos surge una ley para archivos, para bibliotecas, para museos. ¿Hola? ¿Se escucha? Adelante, se escucha. Nos surge una ley de archivos, una ley que nos permita defendernos con las instituciones, ¿no? Una ley que establezca, que indique que el proceso de conservación tiene que tener un presupuesto asignado, que la documentación no son papeles viejos, que determine las características del por qué conservarlas. Tenemos la ley del patrimonio, pero muy poco habla de este tema y también del tema de la profesionalización. ¿Qué pasa en los archivos estatales especialmente? El castigado va al archivo y sigue ese tema, ¿no? Y así como la archivística, la conservación es una especialidad que en otros países llega hasta los doctorados. Entonces, ¿cómo puedes dar un trabajo tan delicado, la memoria de tu país, al que se portó mal en una institución? Entonces, es un tema latente, es un tema que nos ayudaría bastante. Y otro tema es que necesitamos una carrera de conservación y restauración. Necesitamos especializarnos, un poco contándote mi experiencia. Yo cuando empecé a hacer esto quería especializarme, fui a la Escuela Taller La Paz y me dijeron, no, usted ya tiene más de 18 años y no puedes acceder al programa para hacer esta escuela taller, ¿no? ¿Qué pasa qué pasa cuando te vas a formar? Se gasta bastante en el pasaje, en la alimentación, lo que va a costar el curso. Muchas veces los cursos lo imparten personas que no hablan el mismo idioma, entonces son características que te van complicando esta situación. No es imposible,
creo que es un factor muy importante que nos ha ayudado. Algo bueno tenía que traer la pandemia, es que se puede acceder actualmente a charlas online, pero nunca van a ser como ver un taller, ¿no? Cómo se restaura, cómo se hace. Y creo que deberíamos de aliarnos para traer profesionales, que ya no ir nosotros allá, sino que ellos vengan acá y aliarnos, ¿no? Qué lindo sería en el anterior congreso que hubo en Chile. Estaban diciendo que se podía hacer un catálogo de todas las mm, de todos los sellos que tenían en Bolivia, en Chile, en Ecuador y también ay, no me acuerdo el nombre, pero de las marcas de agua que se van quedando en los papeles por papelería, ¿no? Entonces, eso era una experiencia muy interesante, ¿no? Tal vez Bolivia, como un equipo, podríamos presentar, ¿no? 1952 se ha tenido esto, 1940, 1900, Colonia, República, entonces, creo que es algo que podemos hacer. Lo bueno es que aunque seamos poquitos, ha habido un gran avance, creo yo que somos pocos, pero así como Orlando, como Juan, como Leslie, como usted, el licenciado, creo que estamos en el camino correcto y tenemos todas las ganas de darle todo por Bolivia. Entonces, aquí está mi compromiso con ustedes, podemos hacer algo, no sé, alguna manera, y ahí presto siempre para apoyar a la población. Eh, Comibol, el archivo, la BNB no es nuestro, pero sí es parte de nuestra identidad, entonces creo yo que se puede hacer mucho por esa parte, ¿no? Gracias, Fancy. Orlando, ¿qué dices a este A ver, tema? bueno, como decía Nancy, es una ley es urgente, ¿no? Es una ley o la ley general de archivos que también, bueno, ir delimitando y las autoridades pues tienen que ser conscientes del patrimonio. Es fundamental esto. Si ellos no entienden el verdadero valor que se tiene dentro de un archivo, una biblioteca, va a ser más complicado para nosotros como especialistas. Pero hay que nomás concientizarles, ¿no? Hay que concientizar a nuestras autoridades, a nuestra población también, que nuestra población tiene que ser consciente y saber, pues, de que existen archivos patrimoniales, de que existen bibliotecas patrimoniales, ¿no? Y bueno, y si no se tienen, digamos, las reglas o no se tiene bien delimitada la cancha de juego, va a ser complicado para nosotros también poder seguir recuperando o conservando. Eh, bueno, la población está también juega un papel muy importante porque, fíjese, yo cuando entré a trabajar al Archivo Nacional, agarraba un taxi de casa, le decía, lléveme al Archivo Nacional, nadie conocía. Acá en Sucre, ni un taxista conoce dónde es el Archivo Nacional. Yo te tenía que decir de pollos Hawái al frente. O sea, conocían más la pollería que un archivo. ¿Sí? Entonces, la misma población no sabe lo que tenemos como ciudad, no sabe lo que somos sede también, digamos. Entonces, hay que concientizar, y eso parte desde la educación, desde el colegio, ¿no? Desde las etapas iniciales, hay que formar a los jóvenes o hay que hacerles entender cuál es la importancia de una biblioteca, de un archivo, porque no sabemos con quién nos vamos a encontrar a futuro, qué tipo de autoridad vamos a tener. Si nosotros no concientizamos, no les decimos la importancia de esto, nadie lo va a hacer, ¿no? Ahora, adiós, después de la pandemia, o sea, bueno, estamos saliendo de esta pandemia, vienen a visitarnos también al Archivo Nacional, colegios, instituciones, que quieren conocer y se van impactados cuando entran al taller, decían, yo no sabía que esto se podría hacer con un papel, ¿no? No sabía que yo, entonces nosotros ahí yo les recomiendo, ¿no? Esto parte desde casa, desde el archivo personal que nosotros adquirimos, ni bien nacemos. Tenemos documentación, ni bien nacemos del hospital, nos dan nuestros documentitos. Entonces, si nosotros sabemos organizar eso, seamos la profesión que tengamos o seamos el profesional que seamos, vamos a saber organizarnos bien con nuestros documentos.
Y bueno, y ese conocimiento va a transmitir también en nuestras profesiones. Bueno, la atención al público también mejora, pues si se tiene un archivo ordenado, ¿no? Entonces los protocolos y todo eso va mejorando. Y como país se ve, un país desarrollado tiene un archivo organizado. Entonces, si nosotros no tenemos, no, es un archivo, eso no pasa nada, que esto no, pues no estamos, digamos, yendo por buen camino. Hay que saber decir, bueno, esto es así, hasta para, como les decía, para atención al público es importante tener bien organizadito, bien delimitado, bien conservado. Yo recuerdo cuando entré también al Archivo Nacional, al lado de la institución trabajaba identidades, ¿no? Los quienes nos entregaban el carnet de identidad antes que la policía se haga cargo. Después se hizo, bueno, perdón, cuando la policía se hacía cargo de darnos el carnet de identidad, yo entraba a sus archivos de postos, eran pues una montonera de cosas, se perdían cualquier cantidad de información. Entonces la población al requerir otra identidad pierde tiempo y cuando una persona pierde tiempo el país está en retroceso, porque mientras más tiempo ganamos, mientras más cosas hagamos, el país va en mejor desarrollo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es que nuestras autoridades tienen que entender ese punto. La atención, mientras más rápido se atienda a las personas en cualquier área, en cualquier institución pública, la gente tiene más tiempo para hacer otras cosas y el país avanza, pues, ¿no? Eso es importante, entonces, que nuestras autoridades conozcan, sepan, den la importancia y tengan esa visión de desarrollo. Y eso es clave. Si no pensamos así, no, vamos a seguir ahí, ¿no? Vamos a seguir atendiendo mal a la gente, quizás, porque no encontramos un papel, le decimos vuélvase mañana o pasado, y no es así, no es así. Te tiene que tener el archivo, las personas tienen que ser conscientes de que un archivo bien organizado va hacia un país más desarrollado. Es eso. Gracias, Orlando. Miguel, ¿qué dices sobre Bien, yo este también comparto con la idea tema? con Fancy y con Orlando de la ley, una ley de archivos y también yo creo que los reglamentos para la conservación, reglamentos de cómo realizar estos procesos de conservación en los archivos va a ser muy importante. Hay una experiencia que me ha llamado a mí la atención, es que a la falta de una ley nacional, digamos, en el exterior, en un país, se han generado leyes pequeñas o reglamentos internos en los archivos y esto ha provocado que a futuro, cuando ya querían hacer una ley a nivel nacional, tenían que adecuar todos sus reglamentos. Entonces, eso, digamos, ha generado un retraso también, ¿no? Entonces, yo creo que sí reunirse, comenzar a hablar en talleres acerca de cómo debería armarse una ley de archivo y una ley también para la conservación, me parece que es importante. Yo sé que somos pocos todavía, ¿no? Somos unos cuantos soldaditos ahí que tratan de conservar los documentos, las fotografías, las pinturas, pero también con la creación de escuelas de conservadores o de una carrera de conservación, como decía Fancy, yo creo que se puede hacer un poco más de cuerpo y especialistas, ¿no? Se va a generar mayores especialistas y esto nos va a permitir que ya no solamente sean unos cuantos soldaditos, sino que ya sea un ejército que pueda plantear, digamos, cosas más grandes, ¿no? De todos modos, desde el lugar que nos encontramos ahora, con Fancy y con Orlando, yo creo que nos podemos reunir y comenzar a hablar de estos temas, de cómo están trabajando ellos en sus archivos, para organizar la parte de conservación, bajo qué normas, todo eso, para ir proponiendo algunos aspectos cuando se haga la ley, ¿no? Algún momento yo creo que se va a hacer la ley y si nos estamos preparados, digamos, para plantear algo en ese momento como áreas de conservación, yo creo que va a ser muy valioso, ¿no? Porque si no va a haber propuesta, yo creo que se va a pasar de largo el área de conservación, de restauración, y eso va a generar un retraso para todas las instituciones, ¿no? Bueno, a los jóvenes, ¿qué les diría yo? Que se animen por realizar estos trabajos de conservación, ya sea en cerámica, en metal, en vidrio, en pétreos, todo lo que es arqueología, en fotografía, papel, madera, maquinaria. Son campos inexplorados, son campos vírgenes en nuestro país que, que pueden tener buenos espacios, ¿no? En otros países ya los conservadores son algo primordial, algo que es necesario para poder tener un archivo.
Bueno, eso yo les diría a los jóvenes, luego también a la sociedad, ¿no? Que cuiden el patrimonio, que no destruyan los libros, que no arranquen las hojas en las bibliotecas, en las hemerotecas, que no pinten las casas patrimoniales, eh, eh, que no exista este tipo, ¿no? de deterioros en las bibliotecas ni en los archivos, ¿no? Cuando uno va y ve un periódico, por ejemplo, del siglo XIX que ha sido cortado con un estilete, a uno le duele en el alma, ¿no? Porque justo estaba al lado del artículo que uno tenía que revisar, ya no está completo ese documento, ya no es una unidad, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que hay que también concentrar a la población para que no las haga. Y eso, ¿no? Finalmente que reunirnos en algún momento con Fancy, con Leslie, con Orlando para trabajar este tema de la legislación, de la normativa, me parece muy importante. Ese sería mi aporte, Lisa. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Leslie, ¿qué dirías tú también a las autoridades, a la población y más que todo a los jóvenes que se interesen por este tema de la conservación, los estudios? Adelante, por favor. Leslie, Sí, sí, adelante, por favor. considero que es importante, ¿no? Que se desarrollen planes y se desarrollen acciones que beneficien el trabajo del archivo, ¿no? Y espacios como este, entonces, están generando ese debate, esa discusión, ¿no? Y están generando nuevas ideas. Y a los jóvenes, bueno, entonces, si están interesados, hay que echarle ganas, ¿no? El camino es difícil y hay muchas limitantes, ¿no? Pero bueno, también hay muchas facilidades como el internet y bueno, ejercitar un poco, ¿no? También organizando los propios documentos en casa, tratando de ver qué se puede hacer, ¿no? Desde el área donde uno está para trabajar, se puede organizar incluso archivos personales, archivos familiares, ¿no? Y dar un impulso, ¿no? Desde donde uno esté. Y hay carreras como la carrera de historia también, donde se puede desarrollar el tema de archivos, donde uno puede aprender, ¿no? Y tiene un concepto mucho más amplio, no solo ve el archivo como un documento, sino ve el valor histórico que tiene ese documento, ¿no? Y hay espacios donde todavía se puede intervenir y se puede desarrollar, ¿no? No hay que dejarse apabullar por los limitantes, ¿no? El limitante económico, porque no hay apoyo institucional, ¿no? Hay que darle y hay que seguir adelante. Ese sería mi aporte. Gracias, Leslie. Bueno, un poco reiterando estos temas, si nosotros vemos que hay mucha necesidad en nuestro país, nosotros en el Archivo de la Paz vemos con pena también el deterioro de mucha documentación, pese a haber intervenido con, que se llama con la conservación preventiva permanentemente, sí, vemos que ya la conservación curativa, la restauración ya es muy cara, muy difícil. Sin embargo, estamos empeñados también en entrar en esa temática, ¿no? Y sería muy interesante generar tal vez una especie de organización, aunque yo tengo la experiencia de haber visto también varias organizaciones sobre archivos que a veces no funcionan. Se fundan, un ratito discuten y después se separan, pero igual hay que seguir en el camino, ¿no? Tratando de ver que se puede tener acercamientos entre gente que se especialice en algunas cosas y se puede generar más bien espacios, ¿no? De debate, de discusión, también con la participación de otras generaciones, transmitir los conocimientos, impulsar esa ley, pero también hacer muchas cosas prácticas. Yo digo, ahora estamos un poco encaminando hacia eso con el proyecto Códices que ha logrado la carrera de historia, porque van a apoyarnos para organizar en un laboratorio, ¿no? Donde se va a dar capacitación. Pero ustedes saben que una cosa es el plan, otra cosa es la acción. Hay que ver cómo
cómo en el próximo año, por ejemplo, vamos a lograr, digamos, implementar este programa, y lo que necesitamos es el apoyo más bien de todos ustedes también, porque Códicis está funcionando ahora en Tarija, y Leslie tiene que unirse a ese equipo si es posible, ¿no? En Tarija está funcionando, va a haber un laboratorio en Tarija, otro laboratorio aquí en el Archivo de La Paz, con el laboratorio que tienen en el Archivo Nacional de Bolivia y con el laboratorio de la Comibolia. Son 5 que estamos metiéndonos al tema, que se puede hacer algo compartiendo realmente experiencias, pero prácticas. Yo digo, no solamente teóricas, porque hay que avanzar en eso, hay que avanzar en las metodologías, en los procesos, y eso es muy interesante. Bien, esta noche ha sido muy especial, muy linda, porque estamos tocando un tema que realmente es de mucha importancia para conservar y para recuperar el patrimonio histórico de nuestro país. Entonces, despedirles su despedida y lo que ustedes quieran decirle a la población que nos va a ver por el Internet. Y lo interesante que ahora no solamente nuestro público es nacional, sino es también internacional. Adelante, Fancy, tus últimas impresiones sobre esta conversación, y adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Inicialmente agradecer a usted, licenciado, al Archivo La Paz, la carrera de Historia, por generar estos espacios de debate. Entender que no eres la única que está luchando en los archivos es algo bien bonito. Y agradecer a Orlando. Algún día voy a ir a conocer tu laboratorio y tú vienes al mío. Igual que, bueno, Juan, con Miguel no, siempre estamos ahí en contacto. Cualquier duda que tengan, me gustaría que acá no se queden solo en palabras, sino que somos colegas, somos amantes del patrimonio, y igual con Leslie, quisiera algún día igual conocer, he leído tu tesis, muy interesante, y podemos hacer algo, ¿no? Podemos hacer, aunque sea un grupo de WhatsApp, un grupo de apoyo. Mira, yo sé hacer esto, yo no sé hacer esto, yo puedo ayudarte con esto. Entonces ahí me tienen, y mientras más sepamos, menos habrá que restaurar. Entonces, muchas gracias. Agradecido con todos ustedes por haber hecho esta noche tan bonita y hablar un poco del patrimonio de Bolivia. Y me olvidaba decir el tema de que algo que igual es algo bien preocupante, es que muchas instituciones están yendo al tema de gestión documental, pero muchas instituciones están hablando de la gestión documental desde el proceso de digitalización, olvidándose como lo restauro y lo elimino. Entonces, lo digitalizo y se elimina el original, o más importante, ya lo tenemos digitalizado y qué importa el resto, ¿no? Entonces, creo que es algo que igual necesitamos hacer un seminario de ese tema, porque es algo bien peligroso. Se ha visto en muchos ministerios, en muchas instituciones privadas, públicas, y bueno, eso, agradecida totalmente por esta noche, y bueno, deseándoles los mejores éxitos a cada uno de ustedes. Gracias, Fancy. Orlando, adelante. Bueno, igual, ¿no? O sea, muchas gracias por abrir estos espacios para poder haceros conocer un poco de lo que se hace con el patrimonio nacional. Y esto no se tiene que quedar en palabras, como decía Francia, hay que nomás echarle mano a los documentos. Hay que salvar a los enfermos, a los que están muriendo, que son en el caso de nuestros documentos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí en el Archivo Nacional, las jefaturas de archivo, biblioteca, ven documentos infectados, deteriorados, que son, con toda confianza los suben al taller. Entonces nosotros intervenimos y devolvemos. Ustedes son testigos del trabajo que hemos realizado también con alguna documentación que ustedes han enviado acá. Y bueno, hay que llegar a eso, hay que llegar a eso, lo que usted mencionaba de los laboratorios que están haciendo en Tarija y en La Paz. Se tiene que fortalecer, se tiene que hacer eso, no se tiene que quedar ahí, no hay que rendirse nunca, hay que sentirse, ¿no? Cuando nosotros
amamos algo, hay que llevarlo y hay que tenerlo hecho realidad. Entonces, gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad también de poder compartir algunos criterios. Y bienvenidos, el Archivo Nacional es de todos siempre. Siempre van a estar ahí, bueno, cuando nos visiten, siempre van a estar, tienen dudas respecto a conservación y a la intervención, estoy ahí yo. Mientras yo esté ahí, con toda con toda la amabilidad, con todas las, ustedes ya me conocen, han venido, hay respuestas para todos y si no las hay, las vamos a hacer juntas. Nos vamos a responder todos cómo solucionar nuestros problemas. ¿No? Y gracias y bueno, a seguir trabajando con esto, pues, ¿no? Y me gustaría que compartamos más y así vamos a tener más resultados también. Nosotros vamos a estar más felices con lo que hacemos, ¿no? Ese es el traje. Gracias, Orlando. A Muchas ustedes. gracias. Miguel, adelante. Bien, muchas gracias por, por también compartir con nosotros y aprovecho el momento para dar las gracias a Orlando que nos ha recibido en un momento también cuando teníamos que realizar un diagnóstico de qué equipos que se van a adquirir para el proyecto Códicis, a Fancy también que nos ha recibido en el archivo de la Comibol. Ambos nos han explicado a detalle todo el procesamiento, todo lo que es su área de su taller de restauración, su área de conservación, ¿no? Y sí, también comparto con ustedes la idea de que no solamente es decirlo, expresarlo en este momento, sino generar tal vez un grupo un taller, un grupo de drive para poder ir armando esta ley, ¿no? Ir poniendo por lo menos qué temas se tienen que tratar, qué temas no se tienen que tratar y ver, ¿no? Cómo podemos ayudar para que la conservación sea ya una profesión establecida en Bolivia y además se logre recuperar mayor documentación, porque día que pasa, día que se pierde la documentación, día que las colecciones se van deteriorando más, entonces yo creo que eso es importante y en ese sentido, si me permiten, puedo crear un grupo de WhatsApp, un grupo de Drive y podemos incluirnos con los correos electrónicos para comenzar, digamos, a hacer un taller desde el Archivo La Paz, de un taller permanente, tal vez de elaboración de una normativa o compartir su normativa en este drive y ver digamos, cuáles son las diferencias, las similitudes para comenzar a trabajar, tal vez, ¿no? Entonces, yo estoy puesto a eso, muy predispuesto a eso y si ustedes quieren, lo hacemos. Eso es todo y muchísimas gracias al director del Archivo La Paz, a los compañeros de la Comibol, del Archivo Nacional de Bolivia, a Leslie desde Tarija, ¿no? Muchísimas gracias y nos vemos pronto, ya sea en el Archivo La Paz o en sus instituciones. Gracias, Miguel. Leslie, por favor, tu despedida. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, ha sido estupendo poder conversar con ustedes, compartir y también gracias a todos los que van a escuchar esta charla, gracias por el tiempo que se están dando y bueno, por el interés, ¿no?, que tienen en el área de conservación. Gracias. Muchas gracias, Leslie. Bien, a los amigos que han seguido esta transmisión por el Facebook Live, a los amigos de la carrera de historia, a todo el equipo del Archivo de la Paz, decirles que esta ha sido la última juntucha del año. Hemos hecho, que se llama 6 juntuchas, con esta ya tenemos 11 juntuchas desde el año pasado, que nos ha obligado también la pandemia a cambiar, digamos, de metodologías de trabajo, etcétera. Pero decirles que vamos a continuar trabajando en esta línea y el próximo año tenemos muchos planes. Vamos a contar con todos los amigos del archivo de la Comibol, del Archivo Nacional de Bolivia y de otros archivos, contarles que estamos nosotros empeñados también en apoyar a los archivos del área rural. Estamos desarrollando unas estrategias de asesoramiento
de organización de los archivos. Y bueno, tenemos mucha tarea, pero vamos a seguir trabajando en este sentido y muchas gracias por la participación a todos ustedes, a Francine, a Orlando, a Miguel, a Leslie y a todo el equipo del Archivo de la Paz, a los que están transmitiendo, a Sofía Bellido, a Paulita Villarruel, a Noel Espinosa, los auxiliares, a José Peralta, a Damaris y también a los docentes, a Froilán, también a Santuza Marca. Muchos saludos por esta última juntucha que nos ha permitido conectarnos con el país y tal vez también a nivel internacional. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego.